pero yo no estoy entendiendo nada. ¿A usted le está pasando igual? Yo estoy prestando atención, yo estoy escuchando, yo creo que yo tengo suficiente raciocinio, no entiendo un carajo. Yo acabo de escuchar subtitulado discurso del presidente de Polonia. Yo acabo de escuchar un fragmento del presidente de Joe Biden. Yo acabo de escuchar a Gustavo Petro. Yo acabo de escuchar un fragmento del discurso de Lula. Y al menos yo estaba a favor o en contra de lo que iba diciendo cada uno, pero al menos yo entendía lo que me estaban diciendo. Yo no entiendo un carajo de qué está hablando este señor, y no solo por lo mal que lee, sino porque esto es una sarta de incoherencias y de ideas vaporosas, ¿no? Como humo, que yo digo, pero ¿de qué estás hablando, hijo mío? Vamos a seguir escuchando. Para el G77 es tarea prioritaria cambiar de una vez los paradigmas de la ciencia, la tecnología y la innovación que se limitan a los entornos y perspectivas del norte, privando a la comunidad científica internacional de un capital intelectual considerable. Por cierto, no sé si se percataron, queridos míos, que tenemos una nueva nación. Yo conocía la nación saharaui, pero no la nación saraí. La nación saraí, yo conozco tengo varias amigas llamadas saraí, de una forma u otra. Conozco saraí, conozco yaraí. Hasta ahí estoy bien. La nación saraí no la conozco. Tengo que buscarla ahora mismo en Google Maps a ver dónde queda esta nación hermana, porque yo conocía saharaui. No sé si ustedes están conmigo. Yo voy a tomarme el trabajo de instruirme al respecto. Es vergonzosa su actuación contra la cooperación médica que presta Cuba en numerosas naciones. Impacta en los altos flujos migratorios. Déjame pausar esto aquí un segundo. Déjeme pausar. Estados Unidos priva a sus ciudadanos del derecho a viajar libremente, y lo dice el dictador de Cuba. ¿Qué es lo próximo? Estados Unidos impide a sus ciudadanos, Estados Unidos prohíbe el pluripartidismo en su país, y lo dice el dictador de Cuba. O sea, esto es muy fuerte, pero bueno, está llegando al tema migratorio, al parecer. Vamos a escuchar, prestemos atención. Yo sé que ustedes lo están disfrutando junto conmigo, yo lo sé. Al mismo tiempo, me están dejando descansar un poco la garganta. Es una especie de venganza, de dulce venganza. Vamos a seguir oyendo todos. En nuestro país en los últimos años, lo que supone un costo doloroso para las familias cubanas y consecuencias demográficas y económicas adversas para la nación. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of... En nombre de la Asamblea, le doy las gracias al presidente de la República de Cuba por la declaración que acaba de formular. Esto era antes de Díaz-Canel. Aquí estaba hablando Andrzej Duda, creo que es así como se pronuncia el nombre, el presidente de Polonia. Poco antes había hablado Gustavo Petro con un discurso infumable, verdaderamente. Ahora les voy a decir por qué. Antes de Petro había hablado Biden. Antes de Biden, bueno, estoy viendo varios aquí, no les voy a hacer el recuento completo, pero bueno, ya que lo hemos dejado aquí. En primer lugar, a mí me parece un discurso representativo justamente de lo que tiene el pueblo cubano en estos tiempos, ¿no? Y yo sé que lo hemos dicho en otras ocasiones, pero por eso hay que escucharlo. Usted tiene que escucharlo, hay que hacer la tarea. Sí, la píldora es amarga. Yo les acabo de dar, como les dije hace un momento, un poquito de mi propia medicina, pero hay que escucharlo sencillamente porque usted tiene que saber por dónde van ellos, ¿no? Y como ustedes se pueden dar cuenta, van sencillamente tratando de establecer cada vez más alianzas. Eso es lo que acaban de hacer con esta cumbre que presidieron, para mí, vergonzosamente, G77 más China. Un horror que hayan decidido reunirse precisamente en La Habana, de donde quieren salir todos los cubanos que puedan. Los que no han salido sencillamente porque no lo han conseguido, no han tenido el dinero o no han tenido la oportunidad. Pero básicamente yo creo que es un bochorno para la comunidad internacional y para la inmensa mayoría de los líderes que respaldaron esta cumbre en La Habana, ¿no? Precisamente como presidente pro tempore de G77 más China es que habla en calidad de invitado especial en esta ocasión, precisamente Díaz-Canel en Naciones Unidas. Y a mí, insisto, esto me parece un bochorno. Y de hecho, el silencio que se ha
entronizado alrededor de que Cuba podría ser precisamente un aliado verificable, comprobable de el invasor ruso contra Ucrania, nación a la cual le han ofrecido su apoyo abiertamente, apoyo irreductible, tanto Estados Unidos como Polonia, solamente en esta primera sesión de debates en la Asamblea, y que se deje de lado muy hipócritamente, muy convenientemente, el hecho de que sí, Rusia es el invasor, estamos de acuerdo en eso. Y sí, que por cierto, Zelensky está ahí, creo que habla también dentro de un rato, habla dentro de un rato. Me parece muy bien, completamente de acuerdo, pero es de una hipocresía infumable que tengas delante a uno precisamente de los que están conspirando contra Ucrania y ni siquiera lo menciones y ni siquiera hagas ningún tipo de referencia a eso. Y me estoy refiriendo al discurso de Biden, al discurso de Polonia y al discurso de todos los que mencionen la guerra ahora mismo. Todos. Para que tengan idea, Gustavo Petro, este individuo que, señores, les tengo que decir una cosa a mis amigos colombianos. Sé que hay muchos colombianos que me ven. He tenido el gusto de hablar con algunos, incluso por privado, por Messenger, que me comparten sus ideas. Qué desgracia, ¿no? Lo que han elegido. Porque el discurso de Gustavo Petro a mí me ha dado ganas de vomitar. Es el discurso más retrógrado. Estoy hablando de presidentes elegidos democráticamente. No estoy hablando de dictadores. Yo siempre hago una salvedad. Hay una distinción entre presidentes elegidos democráticamente que son una desgracia para sus países, para las democracias del mundo y para los intereses nobles, y aquellos que sencillamente no han sido elegidos por nadie, porque ¿quién eligió a este individuo? Nadie, ¿no? Estoy hablando democráticamente electos. Vamos a partir de ahí. El discurso de Gustavo Petro ha sido lo más retrógrado, lo más abusivo contra la honestidad. Un individuo que ha dicho, por ejemplo, que a Cuba se le incluyó injustamente, que un presidente, en referencia a Iván Duque, habían incluido injustamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo solamente, y voy a tratar de citar sus palabras textuales, solamente por haber querido hacer la paz, en referencia a las negociaciones entre la FARC y el gobierno colombiano, cosa que es una mentira. Porque lo que no ha querido contar Gustavo Petro en esta sesión, como si no se supiera, es que todo este diferendo que terminó con Cuba nuevamente en una lista de la que no debió salir, porque Cuba es un nido de ratas, es un nido de conspiradores. Esa es la realidad. Cuba es un elemento desestabilizador en la región. De eso no tiene duda nadie. Lo que no cuenta es que un atentado que costó la vida de decenas de policías en una estación de policía en Bogotá, precisamente perpetrado por las mismas fuerzas que estaban supuestamente negociando la paz en La Habana, de la FARC, y cuando el gobierno colombiano le dijo a La Habana, dame a estos líderes que están allí, que fueron los que además son los responsables de esto, La Habana se negó y los protegió. Y entonces ahí se dijo, bueno, pues perfecto, no hay ningún problema. Tú te vas a negar, no vamos a poder juzgarlos porque tú les vas a dar cobija, como has hecho en el pasado. Pues fantástico, nosotros vamos a impulsar esto, y la administración Trump tomó la decisión acertada de regresar a Cuba a una lista de la que no debió salir jamás. Pero entonces aparece Gustavo Petro a decir que injustamente se tiene a Cuba. Muy fuerte, ¿no? Dicho esto, el discurso de Díaz-Canel, la primera parte, es un rosario de despropósitos, es un rosario de cantinfleo. Cuando usted busca en el diccionario lo que es cantinflear, es hablar mucho sin decir nada. En eso fue un maestro, el gran Mario Moreno, ¿verdad? Bueno, cuán maestro que incluyen un término que acuñas una palabra en el idioma, ¿no? Qué mayor mérito que ese, una palabra que lleva tu nombre artístico, que es hablar sin decir nada. Por eso hubo un momento que paré y les dije, yo no sé si ustedes están entendiendo algo, yo lo estoy siguiendo y yo no sé de qué habla esta alma dubitativa, esta ánima en pena que se ha subido a ese podio diciendo que la tierra me trague. Ustedes se dieron cuenta al principio que este hombre empezó hablando intempestivamente. Usted sabe qué es eso, ¿no? Los nervios. ¿Usted lo notó? Mire el comienzo. No, tranquilos, no se los voy a repetir. Solamente vamos a tratar de localizar el justo momento en que empieza a hablar cuando lo presentan. Y mire que saluda y empieza a hablar, pero de hecho el saludo ni siquiera se escucha. Vamos a partir de ahí.
Miren el momento en el que lo presentan y cómo empieza a hablar directamente. Presidente de la República de Cuba. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. Fíjense, miren, entra caminando. El tipo no hace una pausa, no hace un nada, ¿eh? En los buenos días no se escuchan. On behalf En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida al excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Voz del sur, la de los explotados y vilipendiados, como se lo dio de Probablemente dijo los buenos días, no tenía el micrófono todavía activado, pero ya en nombre de la voz del sur y empiezo a hablar ahí, es como, déjame salir de esto lo antes posible porque lo que estoy queriendo es que la tierra me trague, ¿no? Yo le voy a decir algo, muchos mandatarios antes que él, incluido Joe Biden, que le duplica la edad casi, incluido, bueno, todos los que hablaron antes, estuvieron utilizando este tipo de teleprompter, que además los mandatarios tienen la opción de solicitarlo según los protocolos. Estos teleprompters, no sé si ustedes los han visto, que lástima que yo no tenga aquí una imagen, que son transparentes, son como una especie de barritas que están en dos franjas del ángulo de visibilidad de ellos, y usted ve que ellos se giran hacia un lado y hacia otro, y es como si estuvieran hablándole a la audiencia y en realidad están leyendo un teleprompter. Eso lleva un mínimo entrenamiento, o sea, eso es extremadamente simple de leer. Está diseñado para eso. Está hecho para que los mandatarios del mundo entero parezcan que están hablando sin leer y en realidad lo que están es leyendo. Mire, eso lo hizo momentos atrás, repito. Por ejemplo, ya que les estoy mencionando el discurso de Petro, miren, Petro está leyendo y parece que está memorizando. Miren. La selva más grande de la tierra se junta con el mar. Miren cómo se gira hacia un lado y hacia el otro, izquierda y derecha, porque esto va cambiando alternativamente. O sea, en ambos teleprompters se está pasando el discurso y usted elige hacia dónde mirar. Silia. Y fuimos hasta Kenia a juntarnos con los hermanos pueblos del África Negra, de donde venimos en tiempos de otra de las grandes injusticias del poder, la esclavitud. Nadie puede memorizar, o casi nadie, un discurso de 40 minutos, ¿no? Menos que sea un actor que se aprende la obra de teatro. Ellos están ahí leyendo. Pero eso requiere de un mínimo entrenamiento. O sea, estamos hablando de cuestiones, señores, que son, vaya, el ABC. Si usted no es capaz ni siquiera de eso, bien estamos, ¿no? Pues bien, eso es precisamente lo que representa el dictador cubano. O sea, estamos hablando de un hombre que está bajando la cabeza en todo momento a leer su papelito porque es en lo único que confía. Porque él sabe que no puede confiar ni siquiera lejanamente en la tecnología, pues se pone muy nervioso. Y cuando usted está muy nervioso, usted trastablilla, mete la pata, y aún así este hombre lo hace. Un individuo altamente incompetente, altamente incapacitado para funciones de jefe de Estado. Ya no hablemos de lo que es ser un líder democrático. Fidel Castro jamás fue un líder democrático, un tirano en su mayor categoría, pero era un hombre capaz de pararse ahí y hablar no sé cuántas horas fungiendo como jefe de Estado, ¿no? Este individuo lo que da es vergüenza. Es un dictadorcito muy mediocre, muy gris, muy intrascendente. Dicho esto, su discurso, una vez más lacrimógeno, una vez más implorando levantamiento de sanciones, una vez más ya concluyó diciendo que Cuba acababa de aplicar para pertenecer, el colmo, ¿no? Qué fuerte, una especie de humillación, ¿no? Que Cuba acaba de aplicar para pertenecer al Consejo de Derechos Humanos nuevamente en el próximo término, creo que es en 2024, y que Cuba tiene todas las garantías de abogar y de luchar por los derechos humanos en su país y en el mundo, o sea, en el suelo patrio cubano y en el mundo. Esto es una burla. O sea, yo estoy convencido de que esto es una burla, de que esto es un bochorno. Súmele a eso que este hombre viene a hablar de que las políticas migratorias de Estados Unidos y de las potencias del mundo son las que incentivan a la inmigración. Claro, por eso muchísimas de las naciones que están ahí reunidas, 193, si la memoria no me falla, tienen los mismos problemas migratorios, ¿no? Yo me imagino, como siempre pongo, solamente por poner un ejemplo, yo me imagino que los chilenos
tienen el mismo exactamente flujo migratorio que haitianos y cubanos, ¿verdad? Pero Estados Unidos es apetecible para todos. Estados Unidos es la principal potencia del continente y del mundo. Y mira, yo creo que tendría el mismo sabor afrodisíaco para cualquier nación o estaría en determinado ámbito siempre y cuando la nación de la que estemos hablando se esté cayendo a pedazos. Yo creo que es bastante obvia la respuesta, ¿no? Ese ha sido el discurso de Díaz-Canel. Una muestra más de que los cubanos estamos solos es que sencillamente no he visto ninguna presión hasta el momento hacia él, ni hacia lo que él representa. Puede ocurrir, este es el inicio, ¿ok? Hay que escuchar los demás discursos. Por el momento, nada de nadita de nada. Han escapado muy bien. Tengo fe en poder mostrarles a ustedes en algún momento algún discurso, alguna intervención de algún mandatario que se tome el tema de la desestabilización y sobre todo que se tome el tema de la conspiración de Cuba y Bielorrusia y que denuncien directamente. Cuba y Bielorrusia son los dos principales aliados que tiene ahora mismo Vladimir Putin en su guerra de invasión contra Ucrania. Entonces no solamente vamos a defender a Zelensky, que está aquí de cuerpo presente, sino vamos a denunciar a todos aquellos que conspiran. Vamos a denunciar a todos aquellos que no han querido abrazar las causas democráticas del mundo entero. Y ya, bueno, sencillamente ya ustedes vieron de qué se trata todo esto, ¿no? Pantalla y más pantalla. Estuvo ayer la delegación cubana en el Bronx, en un homenaje a Malcolm X, reeditando lo mismo que había hecho Fidel Castro muchos años antes. En fin, una especie de copia todavía más mediocre y todavía más nauseabunda. Pero bueno, en la práctica es eso lo que ha ocurrido. Déjenme mostrarles algunas manifestaciones en las calles de Nueva York de algunos activistas cubanos que residen, la mayor parte de ellos en Nueva York, y otros que llegaron hasta allí por lo menos para, de algún modo, que se escuchara sus voces, ¿no? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Díaz-Canel, asesino! ¡Asesino! ¡Libertad para Esteban Rodríguez! ¡Libertad! ¡Libertad para Michael Ostomo! ¡Libertad! ¡Libertad para el pueblo cubano! Eso fue esta mañana y también Anameli Ramos dio estas declaraciones. Ha sido lamentable, es muy frustrante verlo llegar, ver que le dan la visa, que está aquí, que no está pasando nada con eso. Y lo peor, que va a hablar en Naciones Unidas, es decir, un organismo que todos los meses recibe denuncias por parte de la sociedad civil cubana de desapariciones forzosas, de detenciones arbitrarias, de torturas dentro de las prisiones. Un país que además no deja entrar a las organizaciones internacionales a las prisiones a fiscalizar como muchos países democráticos hacen. Entonces, esa es la persona que está llegando hoy acá. La persona que además dio el orden de combate en los días del 11 de julio para reprimir a un pueblo desarmado y que hoy los está juzgando supuestamente por desobediencia, por vandalismo, cuando son ellos realmente los que son unos delincuentes, ¿no? Entonces, es muy doloroso verlo llegar acá y bueno, por eso estamos aquí y estaremos toda esta semana manifestando. Por eso yo tengo que seguir diciendo hasta el cansancio algo que voy a perder la voz literalmente de insistir en esto, queridos cubanos que me ven. Y sobre todo este es el mensaje para los cubanos de dentro de la isla. Los que o no se han podido ir, o que no todos han podido, porque algunos tienen situaciones de familia enferma que tú dices, si dejo a mamá, si dejo a papá, si dejo a mi hijo en estas condiciones, ¿quién me los va a atender? O porque no han tenido el dinero para hacerlo. O sea, los que quedan dentro de Cuba se dividen, yo creo, entre una facción muy pequeña que dice, no, yo me muero como viví, para citar a Silvio Rodríguez, y esas otras dos posibilidades que les estoy diciendo, ¿no? Pero a todos aquellos que ya se han convencido de que esa es una desgracia de sistema y de que vivir de esa forma eternamente es insostenible, yo quiero que sepan algo, por muy duro que sea. Estamos solos. Esto nos importa únicamente a los cubanos. Cuba sigue siendo una especie de monedita de cambio en la política internacional. Nadie va a abogar por ti si tú primero no haces que el mundo mire. ¿Qué pasó el 11 y el 12 de julio? Con respecto a las noticias del mundo entero. Yo todos los días estoy prácticamente obligado a hacer a peinar las agencias noticiosas de todas, de derecha, de centro, de izquierda, de Europa, de Estados Unidos, viendo cuáles son los principales temas de los que se está hablando. Cuba prácticamente nunca es un tema de conversación en el mundo porque aunque nos duela admitirlo,
Cuba no representa nada o representa muy poco en términos de lo que verdaderamente mueve al planeta. Cuba es, para el tamaño que tiene, un foco de desestabilización y de conspiración. Eso sí, desde Cuba casi siempre llegan muy malas noticias y llegan noticias precisamente de influencia, de alianzas estratégicas con lo peor de este mundo, pero en la práctica Cuba no representa nada en términos globales, salvo cuando hay algún tipo de noticia que el mundo entero está obligado a mirar. Cuando les estoy hablando de noticias, sea en Cuba o sea desde Cuba, pero fuera, porque por ejemplo, cuando el caso del niño Elian, el mundo entero estaba al tanto de qué pasaba con esa situación. Y el 11 y 12 de julio, debo decir así, porque ya el 13 de julio la cosa desapareció en las agencias del mundo, porque dijeron ya esto se calmó, los cubanos regresaron a casa, hay un foco de malestar en una esquina, pero las manifestaciones por cientos de miles desaparecieron ya del 13 de julio en adelante. Cuando los cubanos obligan al mundo a que sean la noticia, a que sean el centro, el mundo entero mira. Cuando no, pues a nadie le importa un carajo. Y por más duro que nos sea, yo les he puesto durante estos días dos ejemplos. ¿Cuánto de la conversación diaria, cuánto del tema de camino o de parada de guagua o de parque representan ahora mismo los muertos que hay en Libia, los más de 11.000 muertos en Libia por las inundaciones en estos días? ¿Cuántos cubanos están hablando de eso? No se me puede ocurrir ni uno siquiera. No nos importa. El mundo es así de cruel. 11.000 muertos y a usted le importa su parcela, a usted le importa su realidad, ¿verdad? Es doloroso, pero es así. Bueno, nadie va a pelear por nosotros. Nadie va a sacrificarse por nosotros. Nadie va a hacer lo que nosotros como pueblo, desde dentro y desde fuera, no seamos capaces de hacer. Y en el momento, y es por eso que yo insisto tanto con una cadencia machacona e insistente, es por eso que el daño que causa precisamente, justamente en la concientización de la comunidad internacional, cuando los 1 de mayo salen cientos de miles, antes salían millones, pero bueno, los números han bajado, pero de todas formas siguen saliendo manifestaciones que son muy útiles al gobierno cubano para impulsar su campaña de propaganda, de decir, seguimos teniendo la mayoría del pueblo con nosotros. Por eso es dañino eso, por eso es dañino aparentar, por eso es dañina la hipocresía, la doble moral, sencillamente porque dan la sensación en las comunidades internacionales, en el activismo, en los grupos de poder, que mira, esa gente sigue respaldando a ese dictador. Yo conozco casos célebres de grandes figuras de la política internacional que cuando un grupo de cubanos les han dicho, ayúdennos, respáldennos, les han dicho en conversaciones privadas, desgraciadamente no puedo referirme ahora porque esto me fue contado en categoría de secreto, una figura, una activista histórica además de la lucha por la democratización y por los derechos humanos en Cuba, me dijo, y la respuesta que me dieron fue, eso está muy bien y nosotros estamos con ustedes, pero mientras nosotros sigamos viendo el respaldo que muestra un sector del pueblo cubano hacia esa dictadura, tenemos las manos atadas. Eso es una realidad. Y cuando usted mira los pueblos que se han levantado contra sus propios dictadores, ahí han tenido respaldo de la comunidad internacional. Cuando los pueblos han dicho basta y han echado a andar, para citar una frasecita que les encanta a ellos, en ocasiones la comunidad internacional se sensibiliza y sobre todo naciones que tienen esas prioridades se sensibilizan, pero si no, estamos muy jodidos. Esa es la realidad. Es un mensaje, yo sé que puede ser, desmotivador, pero más bien yo lo veo al contrario. Yo lo veo como una forma de decirnos, esta batalla es de nosotros, esta pelea es de nosotros. Y es nuestra obligación hacer que el mundo nos mire y que el mundo nos respalde. Pero cubanos de dentro de la isla y cubanos de fuera de la isla, en ambos casos, si no, es imposible. Ya que estoy hablando de cubanos dentro de la isla, yo quiero que ustedes vean cómo estaba transmitiendo la sesión esta, el sistema informativo cubano en internet. Canal Caribe estaba transmitiendo así los discursos de los mandatarios en YouTube. Miren qué rico se veía esto. Miren a Lula. Bueno, ahí yo intuyo a Lula. Yo sospecho que ahí estaba Lula. Mírenle la boca, déjenme ampliar esto aquí. Yo decía, a ver acá, pero esto es una jodedera o qué bola con esta gente. Yo ahí intuyo a Lula. Yo puedo, sospechar que Lula da Silva estaba ahí, pero bueno, así transmitía Canal Caribe. Miren el logo arriba.
Miren. Esa es la transmisión de la televisión cubana y del sistema cubano de información. Qué bonito, ¿no? Señores, yo sé que esto no es fácil. Nadie está diciendo que sea sencillo. Aquellos que te vienen a decir, no, pero no es fácil, pero es muy duro, pero se reprime, pero se encarcela. Yo le pregunto a usted, ¿qué lucha contra qué dictadura es sencillo? Mencióneme una. Mencióneme una. Cualquiera, la que usted me quiera poner como ejemplo, ha causado muerte, ha causado dolor, ha causado un caos nacional, ha implicado muchísimo peligro. Bueno, no hay otro camino, no hay otra forma. Señores, la quimioterapia es dura. La quimioterapia causa un daño tremendo. O sea, usted tiene que vivir. Creo que hay un término que es aplaciado. De ahí en adelante, que usted, tiene menos células de las que necesita. Su cuerpo queda desgastado, su cuerpo queda agotado. Pero es que estás combatiendo un monstruo. Cuando ya llegas al punto de que ese monstruo está ahí, no tienes otra opción que combatirlo. Entonces, nunca es sencillo. Siempre se va a correr riesgo o te quedas con el monstruo de por vida. Tú eliges. En el caso del cáncer, no, te va a terminar matando. Y en el caso del comunismo y del caso de las dictaduras también terminan asfixiando a los pueblos y terminan provocando. Cuba es un perfecto ejemplo de lo que es un país muerto. Parece vivo. Cuba parece un país que está vivo, ¿verdad? En la práctica es un país muerto, es un país agotado, es un país asfixiado completamente. Yo quiero ponerles aquí un reportaje. Yo quiero que ustedes me digan, déjenme quitar de aquí la transmisión, que es muy buena transmisión de la televisión cubana. Se le agradece mucho. Yo hubiera querido nada más que por joder, mira, se me escapó eso. Lo hubiera pensado antes. Ponerles a ustedes la transmisión del discurso de Canel, así como lo estaba transmitiendo la televisión cubana. Y ustedes me van a decir, oye, qué locura es esa, ¿no?